Desperté el 1 de enero con una sensación extraña en el pecho. No era resaca ni cansancio, era una inquietud difícil de explicar, como si hubiera olvidado algo importante. Miré el techo de mi habitación esperando reconocerlo, pero tardé varios segundos en aceptar que estaba en mi casa. Todo parecía igual, pero al mismo tiempo no se sentía igual. Tomé mi celular para revisar mensajes de Año Nuevo. Había saludos, memes, felicitaciones. Todo normal. Pero algo me llamó la atención. No había ningún mensaje de mi esposa. Ni uno. Pensé que quizá estaba dormida en la otra habitación, pero cuando fui a buscarla, su lado de la cama estaba intacto, frío, como si nadie hubiera dormido ahí en días. Intenté tranquilizarme. Tal vez había salido temprano, tal vez estaba exagerando. Fui a la cocina y vi una sola taza de café, un solo plato, un solo vaso. Abrí el closet y encontré únicamente mi ropa. Nada de vestidos, nada de zapatos que no fueran míos. Fue entonces cuando empecé a sentir miedo de verdad. Llamé a mi madre. Contestó de inmediato. Le pregunté por mi esposa, esperando que se riera o me dijera que estaba bromeando. Pero su silencio fue demasiado largo. Finalmente me dijo que yo nunca me había casado, que nunca había tenido hijos, que siempre había vivido solo. Colgué sin despedirme. Sentía que el aire no me alcanzaba. Busqué fotos, redes sociales, recuerdos. No había ninguna evidencia de la vida que yo recordaba. Ni bodas, ni viajes, ni cumpleaños, nada. Era como si los últimos 10 años de mi vida nunca hubieran existido. Lo peor vino después. Empecé a notar pequeños detalles, personas que me miraban extraño cuando decía ciertas cosas, calles que juraba conocer, pero que ya no estaban ahí. Y cada vez que trataba de dormir, soñaba con una vida que parecía cada vez más borrosa, como un recuerdo que se desintegra. Hoy es 3 de enero de 2026. Ya no intento convencer a nadie. Ya no busco pruebas. Pero todas las noches, justo antes de dormir, escucho una voz en mi cabeza que me susurra lo mismo. Este no es tu año. Estás en coma. No recuerdo en qué momento decidí irme solo. La fiesta estaba bien. Había risas, música, bebidas. Muchas bebidas. Mis amigos insistieron en que me quedara, pero yo solo quería llegar a mi casa. Pensé que caminar unas cuantas cuadras no sería problema. Era madrugada, pero conocía el camino de memoria. El frío me ayudó un poco a despejarme. Las calles estaban casi vacías, iluminadas apenas por las lámparas amarillas que parpadeaban como si también estuvieran cansadas. Caminaba lento, tratando de no perder el equilibrio, cuando escuché pasos detrás de mí. Al principio no le di importancia. Pensé que era otra persona regresando a casa. Pero los pasos se detenían cuando yo me detenía y se reanudaban cuando yo caminaba. Volteé una vez, rápido, y no vi a nadie. El estómago se me encogió. Seguí caminando. Entonces lo vi. A unos metros adelante, parado bajo una farola, había un hombre, o algo que parecía un hombre. Estaba de espaldas, inmóvil. Pensé en cruzar la calle, pero mi cuerpo no reaccionaba como debía. Sentía que mis piernas no me obedecían del todo. Cuando pasé junto a él, levantó lentamente la cabeza. No tenía rostro.
solo una oscuridad profunda donde deberían estar los ojos. Quise correr, pero mis pies se movían como si caminara en agua espesa. Escuché su voz, muy cerca de mi oído, susurrando mi nombre. No recuerdo cómo llegué a mi casa. Solo sé que desperté en mi cama, con la ropa sucia y los zapatos mojados. Pensé que había sido una alucinación por la borrachera, una laguna mental, hasta que revisé mi celular. Tenía una grabación de audio activada sola, a las 3:17 de la madrugada. En el audio se escuchan mis pasos y los de alguien más. Y al final claramente una voz que dice: «Todavía no es tu hora, pero ya te vi». Desde esa noche, cuando salgo solo y camino de madrugada, siempre siento que alguien me acompaña, aunque no lo vea. La lista apareció la mañana del 1 de enero, doblada con cuidado, debajo de la puerta de mi departamento. No escuché pasos, ni golpes, ni nada. Solo estaba ahí cuando salí por el periódico. Pensé que era publicidad, pero mi nombre estaba escrito a mano en la parte de arriba, con mi letra, exactamente igual. Entré y la abrí con curiosidad. Era una hoja blanca, sin logotipos, sin firmas. Solo tenía una lista numerada del 1 al 10. El primer punto ya estaba marcado con una palomita. Punto número 1. Despertar solo. Sentí un escalofrío. Revisé el departamento. Estaba solo. Recordé vagamente haber terminado el año acompañado, pero no podía precisar con quién. Me dije que era una broma, quizá una coincidencia inquietante, y dejé la hoja sobre la mesa. Horas después, volví a verla. 2. Sentir que algo no encaja. Tragué saliva. Eso era exactamente lo que había sentido desde que desperté. Un malestar constante, una incomodidad sin nombre. Intenté romper la hoja, pero el papel no se rasgó. Era grueso, casi rígido, como si no estuviera hecho solo de papel. Decidí ignorarla. Al caer la tarde, mientras preparaba café, escuché un ruido en el pasillo del edificio. Pasos, lentos, medidos. Miré por la mirilla y no vi a nadie. Cuando regresé a la mesa, la lista tenía una nueva marca. 3. Escuchar pasos donde no hay nadie. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Ya no podía negar lo evidente. No estaba leyendo la lista me estaba leyendo a mí. Intenté salir del departamento, pero el elevador no respondía. Las escaleras parecían no terminar nunca. Volví a entrar temblando. La hoja seguía ahí, esperándome. Los siguientes puntos comenzaron a cumplirse uno por uno, sin importar lo que hiciera. 4. Recordar algo que nunca pasó. Empecé a tener recuerdos confusos de conversaciones, rostros, lugares que no podía comprobar. 5. Sentirse observado incluso a solas. La sensación era constante, pesada, como si el aire tuviera ojos. 6. Evitar mirar el reloj. No sé en qué momento dejé de hacerlo, pero cada vez que intentaba, un miedo irracional me detenía. Cuando llegué al punto 7, ya estaba llorando. 7. Comprender que no hay forma de evitarlo. Debajo, en letras más pequeñas, había una nota que yo no recordaba haber leído antes. No luches. Eso solo adelanta las cosas. La madrugada avanzaba lenta, pesada. El silencio se sentía espeso, como si algo estuviera esperando. Me atreví a leer el siguiente punto. Número 8. Alguien te observa desde una pantalla.
Sentí un frío recorrerme la espalda. Levanté la vista instintivamente hacia mi teléfono, luego hacia la televisión apagada, después hacia la cámara de la laptop, con esa pequeña luz negra que siempre juras que está apagada, hasta que dudas. La palomita apareció sola, lentamente, como si alguien la hubiera marcado desde el otro lado. Mi respiración se volvió corta, temblorosa. Entendí algo horrible en ese momento. La lista no estaba escrita para una sola persona. Estaba diseñada para funcionar mientras alguien la observa. Tragué saliva y bajé la vista al siguiente punto. 9. Alguien más lee la lista contigo. No había palomita. Aún. Debajo había una frase que no estaba antes. Letras nuevas, frescas. Si estás leyendo esto, no estás solo. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera ido de la habitación. Levanté la mirada, no hacia la puerta, sino hacia el frente, como si supiera exactamente dónde mirar, porque en ese momento lo entendí todo. La lista no necesitaba marcar el punto 9. El punto 9 se cumple cada vez que alguien escucha esta historia, cada vez que alguien la lee, cada vez que alguien decide seguir escuchando. Ahora mismo, el último punto sigue abajo, esperando. 10. Leer la lista completa. Y esta vez, la palomita no aparece en el papel, aparece en otro lugar. Si llegaste hasta aquí, tal vez ya marcaste el último punto. Buenas noches y feliz 2026.